Quiero que miren esta ilustración. La pregunta dice, ¿cómo saber si algo es pecado? ¿Todos sabemos qué es lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Tomar jugo de naranja después de la medianoche es pecado? Ah, depende, dijeron aquí. Oh, ok. Yo me imagino, en muchos de nuestros casos nosotros que estamos aquí, muchos creemos estar claros en todo aquello que es bueno y aquello que es malo, aquello que es pecado y aquello que no es pecado, ¿verdad? Sin embargo, hay áreas grises en nuestra vida. Grises donde puede que sí, puede que no. Lo más seguro es que, ¿quién sabe? ¿Sí o no? Claro. Entonces, yo me imagino a muchos que están como este señor, que por un lado le prestan atención a Dios y por otro lado le prestan atención a Satanás. Hay muchos ejemplos que uno podría mencionar para hacer notar esto, pero no siempre es claro cuando, por ejemplo, recurrimos, por ejemplo, a una media mentira o una mentira blanca, mentira piadosa. Y de repente cuando la decimos, después nos preguntamos, ¿hice bien o no hice bien? Y nos encontramos otra vez enfrentándonos, por ejemplo, a el propio Señor Jesús, que tuvo que enfrentarse a unos tipos muy astutos, que le tiraron preguntas muy complejas, pero él, en su astucia, muchas veces no dijo que sí ni que no. Entonces uno queda ahí como que, ¿y entonces cuál será lo que no es pecado? ¿O cuál es la verdad y cuál es la no verdad? Entonces, por eso es importante de vez en cuando tratar este tema para que estemos preparados, porque, como dijo por ahí alguien, la vida no es tan simple como creemos a veces. Creo que ya los metí en el tema. Ahora vamos a lo que la Biblia dice. Hay cosas que la Biblia menciona y declara con mucha claridad lo que es bueno o lo que es malo. Hay precisión, pero milimétrica. Pero también hay otras cosas que la Biblia no las trata directamente. Esa es una verdad, ¿sí o no? Como por ejemplo, usted no puede encontrar un versículo para decirle desconéctenla cuando la persona tenga ya 48 horas sin respirar. No dice. Sería fantástico porque sería muy fácil. Estarían contándole ahí todos 9, 8 y ya. ¿Verdad? Y tendríamos la aprobación y la bendición de Dios. Pero Él no estableció esas cosas así porque hay un rango de cosas que lo más que podemos hacer es entender, pero el Señor sigue siendo el soberano. Amén. Entonces, otras cosas que la Biblia no trata directamente. Quiero compartirles, o antes de compartirles esto, déjenme preguntarle, ¿alguien conoce una lista clarísima de las cosas que son pecado y las que no son pecado? Fíjense que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y los siguientes 6 mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con el hombre. No mentirás, no robarás, no codiciarás, no andarás mirando el televisor del hermano, el carro del vecino. Todo eso es parte de los mandamientos. Entonces, pero hay otras listas en la Biblia. Quiero compartirles 2 más. La primera, en Proverbios 6, 16, 19, fíjense lo que dice. Empieza el proverbista y dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No,
se detiene. ¿Se fijan? Se detiene. No, son 7 las que detesta. ¿Y cuáles son esas? Ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia, ese es odiado por Dios. ¿Cómo la ven? Interesante. Entonces, Proverbios 6, 16 al 19, ténganlo en cuenta. Ojos arrogantes. No solo la mentira, sino que la lengua mentirosa es un órgano que Dios detesta. Porque hay gente que no puede vivir sin decir la verdad. Todo lo explican con una mentira. Entonces, me siguen. Las manos que matan al inocente, los Éxodo dice también, no matarás. Pero aquí están las manos, el corazón que trama el mal. Hay gente que siempre anda pensando en hacer maldades. ¿Se han fijado? Gente mala, exactamente. El testigo falso. Eso lamentablemente se ocupa mucho hoy en día. Por dinero, por bueno. Y el que siembra discordia en una familia. Eso a mí me sorprende. Cómo esas personas hacen daño dentro de las familias. La siguiente lista está en en Gálatas 5, 19 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que ya les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Y esta cosa podríamos ponerla en un póster bonito para que toda esta nueva generación de gente que anda predicando por allá la libertad del ser humano y que yo me hago esto y que hago lo otro y que me subo al piano y que me bajo del piano, no es así para Dios. Está muy claro ahí cuáles son los pecados. Analicémoslos rápidamente porque hablamos de inmoralidad sexual. ¿Hay inmoralidad sexual hoy? Sí. Estamos llenos. ¿Hay impureza? ¿Hay idolatría? ¿Hechicería? Brujas y brujos por todos lados. Hostilidades. Hostil, que busca la guerra, que busca el conflicto. Por ejemplo, hay hostilidad en este momento entre Israel e Irán. Se están mirando, se tiran un cohete, se miran otro rato, se tiran un cohete. Eso es hostilidad. No hay una guerra declarada así frente a frente, pero hay un estado hostil. Peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta. Eso es una plaga hoy, la ambición egoísta. Discordias, divisiones, envidia, borracheras. Hoy la juventud piensa que emborracharse es normal. Es pasarla bien. Pero resulta que es un pecado para Dios. ¿Saben por qué? Porque uno pierde el control de uno mismo. Fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. ¿Qué les pareció esta lista? ¿Está buena? No los veo muy entusiasmados. Vamos a la siguiente. 1 Corintios 6, 9 y 10. Hay ciertas semejanzas aquí, pero Pablo se encarga de incluir algunas más. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios? Esa frase cariñosa, pero aguda, dice, ¿no se dan cuenta los que hacen estas cosas que no van a heredar el reino de los cielos?
No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos. Yo siempre pensaba que las mujeres nomás eran prostitutas, pero resulta que hay más prostitutos que prostitutas. Practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos, otra vez lo de borracho, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de estos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes eran así, pero fueron limpiados, aleluya. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que como ustedes se dan cuenta, queremos listas, ahí hay. Y la siguiente lista, que ya me la voy a saltar porque es la de Éxodo 20, muy claro. Entonces, no puede haber duda de que las Escrituras presentan todas estas actividades como cosas pecaminosas que Dios no aprueba. Dios no aprueba estas cosas. Aunque estemos en el siglo XXI, aunque vivamos en una nueva sociedad, aunque haya nuevos líderes que dicen cosas que no tienen armonía con la palabra, eso a Dios no le importa. Para Él lo que le importa es lo que dejó aquí. Si alguien quiere aprender la ley de Dios, aquí está la ley de Dios. Si alguien quiere seguir la ley del ser humano, pues vea su constitución y todos sus papeleros a ver lo que se armoniza. Una cosa triste de este país, siendo un ciudadano por convicción de este país, es que este país se fundó y su constitución se escribió sobre la Biblia. Pero hoy estamos a luz lejos de ese espíritu. Homicidio, mentira, robo. Indudablemente la Biblia presenta tales cosas como pecados. Y el resumen, como les dije, se encuentra allí en Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Fíjense que la palabra dice allí en el Éxodo que yo soy el Señor tu Dios que te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Primer mandamiento, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Segundo mandamiento, no te hagas clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que estás en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy. Y no te olvides, soy un Dios celoso que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. El hecho de no tener la información apropiada nos puede llevar también a cometer errores contra Dios. Entonces, cuando tengamos una duda, ¿qué es lo más sabio hacer? Buscar en la palabra la respuesta. Y si no la encuentro, buscar la ayuda de alguien que me oriente, que me dé una pistita. Porque no es que uno sepa más que otro, simplemente nos hemos adelantado en el proceso de tener que contestar o aprender algo. Y tenemos una respuesta más a la mano. Pero lo que quiero ahora que quede con ustedes es esto. Lo demás, que no está en estas listas, es uno de los puntos más difíciles que tenemos como hijos de Dios de determinar si es pecado o no es pecado. Simplemente la Biblia no señala específicamente. Por ello, cuando la Biblia no cubre un tema determinado, tenemos algunos principios generales que debemos usar para poder guiar nuestra decisión. Y aquí creo que está lo valioso de lo que quiero compartirles también. Cuando no existe una referencia específica en la Biblia acerca de un tema, de una pregunta o de una acción que uno considera, ¿será pecado esto o no será pecado? Es bueno preguntar no si ciertas cosas están mal, sino más bien preguntarnos en qué manera eso tiene valor para Dios y para mí. Por ejemplo, volvamos al caso de la señora que está en coma ya por 20 años y que hay que desenchufarla o no. Dice, ¿en qué hay bueno para Dios en esto o bueno para ella si la desconectamos? ¿Se fijan? La manera de preguntar es al revés.
O sea, no digo si está malo o no para nosotros, sino para Dios y para la persona. Ahora, ¿no se les hace un poco más claro decidir si yo determino que Dios a lo mejor está esperando que la desconecten para recibirla? ¿Y le haríamos un bien a ella? Claro, porque ya tiene meses muerta y ya no hay, es un vegetal lo más que está funcionando. Entonces uno tiene una aproximación mucho más sabia y lógica de determinar eso. Por ejemplo, la Biblia dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Yo pregunto ahora a ustedes, ¿qué es comportarse sabiamente? Ser sabio, ¿qué significa? Significa saber muchos libros de memoria, muchas listas de teléfono de memoria. ¿Qué es ser sabio? Ser prudente. Correcto. Porque no se vale hacerlo en cualquier lado. Porque en algunos lados representa más bien una declaración de guerra que realmente un mensaje de paz. Sabio es tener esa prudencia de dar un paso o más bien retroceder. Cuando siento yo que no es apropiado, no seguir como que no, yo lo hago porque soy valiente. No, sino se trata de probar que somos valientes. Se trata de probar que nuestra intervención produzca una bendición. Me salió verso, sin esfuerzo. Si lo hubiera pensado, habría fallado. Compórtense sabiamente con los no creyentes. O sea, con quien más sabio tengo que ser es con una persona que entra aquí y sabíamos que no es cristiana y nos vamos a portar con mucha sabiduría para no desilusionarlo. Porque ¿saben qué? La gran crítica que tiene mucha gente acerca de los cristianos es que somos lumbrera en la casa. Exacto. Entonces, ahí está la sabiduría. Y aprovechar bien el tiempo. ¿Qué significa eso? Ese es el punto. Uno tiene que, primero la sabiduría está en eso. Uno mostrarse como es, con el Señor en su corazón, y de repente la gente empieza a mirarlo a uno y dice, este vato no es igual que los demás. Y de repente preguntan, ¿usted va a alguna iglesia? ¿Usted qué hace? ¿Sabe de la Biblia? ¿Lee? Oh, sí, dice. Y no, yo la he leído 24 veces ya, así que yo soy muy cristiano. ¿Esa sería una manera sabia? No, le damos con una cachetada a la persona. Entonces, con sabiduría nos mostramos y de repente hacer la pregunta. Oiga, ¿sabe que tengo un problema con uno de mis hijos y no sé qué hacer? Sácate. Para darle un consejo lindo ahí de paciencia, de amor, de sumisión, etc. Pero lo lindo de ese consejo es que hay muchos proverbios que son fáciles de entender, otros no tanto. Entonces va a volver con él, oye, esta parte no la entendí. Entonces ellos no tienen la oportunidad de compartir el resto. Entonces, la Biblia claramente nos dice que tenemos que usar la sabiduría y el tiempo para hacer el bien con los demás. Nuestros pocos días aquí en la tierra son tan cortos y preciosos en relación con la eternidad que nunca debemos desperdiciar el tiempo en cosas egoístas. Por ejemplo, no pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Cuando andamos repartiendo mensajes que no tienen coincidencia con nuestro llamado del Señor, se produce esto. Y el Señor dice, cálmese, cálmese. No contribuya a lo contrario de lo que estamos tratando de hacer
con las personas. Una buena prueba también es determinar si podemos honestamente y con buena conciencia pedirle a Dios que bendiga y utilice esa actividad en particular para sus propios buenos propósitos. Porque dice 1 Corintios lo siguiente: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hácenlos para la gloria de Dios. Eso nos da licencia para hacer algunas cosas que usualmente no hacemos, pero hacerlo con la suficiente sabiduría y moderación para generar un impacto en la persona, no un descubrimiento. Dice, resulta que tú también te emborrachas. No, porque ahí se anuló todo el testimonio. Lo que comamos o lo bebamos o lo que hagamos, debemos hacerlo siempre ¿para quién? Para la gloria del Señor. Así que, si existe duda en que complazca o no a Dios, entonces lo mejor es dejarlo. O sea, si yo hago algo que a mi Dios yo siento que le va a molestar, entonces ¿qué hago? No lo hago. ¿Cuándo no se hace eso de probar, por ejemplo, en mi caso, una copa de vino? Cuando yo sé que hay personas con ese pensamiento. Porque ¿qué voy a hacer ahí? Voy a hacer una piedra de tropiezo. Mientras que en el caso que les respondo, que les comparto, la piedra de tropiezo era no hacer lo que los demás estaban haciendo. ¿Por qué? Ellos iban a decir, no, este se cree santurrón todavía, cree que nos va a venir aquí a pantallar como el angelito del Señor. ¿Se fijan? Entonces hay que tener esa sabiduría para poder definir lo que uno puede y no puede hacer. No se olviden, si usted duda de algo que va a ser agradable a Dios, entonces no lo haga porque eso es pecado. Es una alerta, es una luz roja que empieza a parpadear y le dice, hey, párale, porque eso no le gusta al Señor. Debemos recordar también que nuestros cuerpos, así como nuestras almas, han sido redimidos por el Señor. Por lo tanto, debemos lealtad al Señor en el uso que tenemos de este cuerpo. Porque al final de cuentas, ¿nos pertenece este cuerpo o no? Está prestadito nomás. Está prestadito. 1 Corintios 19, Romanos 14 primero. El que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado. Porque no lo hace por convicción y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Cómo les cayó eso? Está hablando de la convicción aquí Pablo. Si yo no hago algo por convicción, estoy dudando. Yo creo por convicción. Tenemos que creer por convicción. Porque si no, estaríamos poniendo a Dios en duda. Entonces, el que duda acerca de lo que come, ya se ha condenado. Así que si alguien quiere comerse unos taquitos a esta hora, pues no lo dude, porque si no le va a ir mal con el Señor. El siguiente, 1 Corintios 6. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos. Si alguien quería la base bíblica para afirmar lo que acabamos de afirmar, que nuestro cuerpo no nos pertenece, pues aquí está. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Esta gran verdad debe ser un verdadero apoyo, soporte para todo lo que hagamos o a donde vayamos con nuestros cuerpos. Además, debemos evaluar nuestras acciones no solo en relación con Dios, sino también en su relación con su consecuencia, con nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestros amigos y con los que nos están observando. Aunque algunas cosas en particular pueden no lastimarnos personalmente, sí tienen efectos o influencias dañinas para alguien más, entonces es pecado. O sea, si usted dijo algo que para alguien resultó ser tremendamente ofensivo, es pecado. Si no lo hizo, pues se quedó callado para evitar cualquier problema y tampoco se esforzó por decirlo bien, también es pecado. ¿Se entendió? No es un trabalenguas, es la realidad. Si yo tengo que decir algo, tengo que decirlo.
pero con el amor del Señor. Pero si decido callarme para no meterme en lío, pequé. El Señor me dio la oportunidad de hacer algo y no lo quise hacer. Así que finalmente recordemos esto, hermanos. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y aquí les voy con otra cosa. Bueno, otra receta. Esta receta se la aprendí, bueno, está en la Escritura también, por supuesto, pero un autor que leí yo desde muy joven, T.W. Maston, un hombre tremendo aquí de la Convención Bautista de Estados Unidos, publicó como 60 libros de ética cristiana. Él dijo, cuando tengas duda de si algo es pecado o no es pecado, o es bueno o es malo, pregúntate, ¿Jesús lo tomaría? ¿Jesús lo miraría? ¿Jesús lo compraría? Si piensas que no, no lo hagas, porque es pecado. Qué simple, ¿verdad? ¿El maestro lo haría? Entonces, no se olviden de eso. Pregúntense cada vez que tengan una duda, ¿mi Señor lo haría o no lo haría? Después que había leído esos libros acerca de lo bueno y lo malo, alguna vez tuve la tentación de quedarme con un vuelto de una compra que me habían mandado a hacer a la casa. Y vino ese pensamiento a mi cabeza. ¿El Señor se quedaría con el vuelto, con el dinero del papá para hacer algún proyecto propio? Ay, devolví inmediatamente ese dinero porque fue tan rápido la decisión. El versículo es muy claro. Es muy claro. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, por lo que no debemos permitir que ninguna otra cosa tenga prioridad por encima de nuestra conformidad a su voluntad. No debemos permitir que ninguna cosa sea superior a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien. Tampoco debemos permitir que ningún hábito, recreación o ambición ejerzan un control excesivo sobre nuestras vidas. Cualquier actividad que tengamos, aún inocente como jugar tenis, si esa actividad malogra otras relaciones dentro de la familia, jugar tenis es pecado. En esa manera, no jugar al deporte propiamente tal. Si, por ejemplo, una actividad como las amistades, para algunos las amistades son muy importantes. Entonces, cualquier cosa que llegue a un extremo que haga daño a los demás es pecado. ¿Sí? Aleluya, que tenemos un Salvador, hermana. Claro que sí, claro que sí. Tenemos un abogado. Ahí está la bendición. Pero por tener esa bendición no nos exime de hacer el esfuerzo de portarnos bien. ¿Ok? Hermana Fajardo, ¿voy claro? Ok. Ahora, acuérdense de este versículo. Anótenlo. 1 Corintios 6:12. No sé si lo puse en la pantalla. Aquí, sí, aquí está. Todo, dice Pablo, todo me está permitido, pero no todo me es lícito. O como dicen otras versiones, no todo me conviene. No todo me es favorable. Yo puedo hacer lo que quiera. Pablo lo está diciendo, todo me está permitido. Aún la mentira está permitida. Pero ¿me conviene? No me conviene. Entonces todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine a mí. ¿Quién tiene que dominar en mí? Yo. No lo demás. No el pecado. No las faltas. 1 Corintios 6:12. Entonces, llega la famosa maestra que nos pregunta, entonces, ¿qué es eso de cómo saber si algo es pecado?
Bueno, ahora sabemos que hay cosas que la Biblia menciona y declara específicamente que son pecados. ¿Cuántas listas vimos? 4. 4 listas vimos. Y hay más, pero con 4 ya tenemos para esta noche. 4. Sabemos exactamente cosas que no debemos hacer. Y hay otras cosas que la Biblia no las trata directamente, pero nos deja principios para decidir si lo son o no. Esa parte no alcanzó a salir en la fuente, me la cambió. Ok, la Biblia nos trata directamente, pero nos deja principios para decidir si lo son o no. Y quiero terminar con este principio. Este es un versículo de mis favoritos en mi corazón. Es Santiago 4:17. ¿Se acuerdan de este versículo? Se los digo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué le parece, hermana? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Ahora, fíjense que he leído esta cita, esas letritas chiquitas abajo dicen RV 1960. Eso quiere decir que es la Reina Valera del año 60, con la cual el 80% de los que estamos aquí crecimos. Estoy seguro que usted creció con la del 60, usted también, y usted también. Pero en este último siglo, la ciencia bíblica ha evolucionado porque se descubrieron nuevos originales que han permitido que sea necesario reescribir en un sentido el texto bíblico de acuerdo a la información más reciente que tenemos. Entonces eso le da un dinamismo al texto. Son pequeños detalles, pero ustedes los van a gozar, espero, como lo he gozado yo. El mismo pasaje en la Reina Valera contemporánea, la misma Sociedades Bíblicas que tradujo la 1960, que después tradujo la 1995 y que ha hecho correcciones a raíz de los años, acaba hace un par de años de publicar la Reina Valera contemporánea, donde le da al lenguaje un ligero dinamismo para que entendamos hoy el contexto mejor. Para que me entiendan bien eso, déjenme darles un ejemplo. Antes, en la Biblia de 1960 y especialmente en la 1909, se usaba la palabra "y la mujer parió". ¿Se recuerda alguien de eso? Ok, la mujer parió. Resulta que en nuestra sociedad contemporánea la palabra parir tomó un contexto específicamente de los animales. ¿Quién pare? Le pregunta a alguien ahora. Bueno, las vacas, las perritas y las gatas, esas paren. Y los seres humanos, no, ¿cómo van a andar pariendo? La gente de la generación anterior todavía la usa, pero aún suena feo, suena brusco, ¿verdad? Entonces ahora dice dar a luz. Dio a luz. Claro, porque alguien pensó, dijo, no, es como una nueva luz que viene al mundo, una nueva vida. Pero aparece el otro y dice, bueno, y se crean foco de alumbrado que se nació. Entonces, ¿se fijan cómo el lenguaje, de la manera en que uno lo usa, tiene un diferente contexto? Entonces, fíjense lo que traduce la Reina Valera contemporánea. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Es más precisa la orden o no? Correcto. Pero dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es, o sea, como que el pecado viene de afuera. Pero aquí claramente dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. O sea, ¿quién comete el pecado? Ustedes y yo. Ustedes y yo. ¿Me siguen? Es un versículo precioso. Dios habla hoy. ¿Alguien se acuerda de la versión Dios habla hoy? La hermana Gladys la lee esa todos los días. Dios habla hoy fue una edición que salió en el año 70, 72.
también es muy dinámica y dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. ¿Se fijan? La acción del pecado de cometer, las dos versiones usan lo mismo, y el que sabe hacer el bien y no lo hace, no solamente hacer lo bueno, sino también la acción de hacer el bien. Porque yo puedo hacer cosas buenas, pero es distinto mirarlo, abarca mucho más cuando yo digo, yo sé hacer el bien. ¿Y entonces por qué no lo has hecho hoy día? ¿Cómo vamos? Una más. Recuerden que, nueva traducción viviente es esta, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Qué les pareció? Y último, si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Así que, hermana querida, todos aquí queridas, y una querida y dos queridos, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿cuántas veces fallamos en eso? Muy seguido, ¿verdad? A veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien y decimos, no tengo tiempo. ¿Qué hicimos ahí? Sabíamos hacer lo bueno y no lo hicimos. Hermanos, espero que les haya ayudado a entender que el desafío que tenemos como cristianos no es blanco y negro, es de muchos colores. Por eso tenemos que estar preparados para ser ejemplo en toda situación. Porque yo sé que han vivido esto, porque yo lo he vivido, de que muchas veces no sabemos qué es lo correcto. Pero cuando tomamos estas referencias, nos damos cuenta cuando agradamos a Dios y cuando realmente metemos la pata. Así que no se olviden de este versículo, Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si quieres saber un poquito más, lea todo el capítulo 4, que es una conferencia acerca del bien y el mal. Señor, una vez más oramos por Helen Juárez, por Larry Floyd, por Stephanie Saboska, por Abril Sánchez, Gabriel Enciso, Marina y su familia, por Norman, Ricardo, Anita, por Denise, por Grace, por Ezequiel Padre y también por los hijos del matrimonio Palomino. Señor, ese es el desafío grande que tenemos como hijos tuyos, insertos en un mundo que trata con luces y espectáculos mostrarnos una verdad diferente, que no es tu verdad y que nos atrae para hacernos caer. Por eso, Señor, nos preparamos, buscamos en tu palabra y tratamos de mejorar en nuestra vida cristiana. Señor, que cada uno de nosotros que hemos tenido experiencias buenas, hemos tenido experiencias frustrantes y nos hemos equivocado unas cuantas veces, agradecemos que tu palabra con tanta claridad, con listas que dejaste allí incrustadas en medio del texto para que no se pierdan, pero que tenemos que rasparlas para examinarlas y para aprenderlas, podamos, Señor, tener una vida mejor, alejados siempre del pecado y siempre haciendo aquello que es honroso delante de tus ojos. Padre, que ese desafío, cada uno de mis hermanos y yo mismo, podamos mejorarlo para que podamos dar testimonio con todavía mayor convicción y con mayor claridad. Ahora, Padre, llévanos a casa con tu bendición, que el camino de regreso sea un camino placentero y que el descanso de esta noche nos haga recuperar fuerzas para mañana seguir con el quehacer de cada día. Padre, oramos y te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Dios les bendiga, hermanos. Pórtense bien y no miren a quién. ¿Dice eso ahí? No. Yo lo dije.